Bien, queridos amigos, aquí un poco apurado porque el director de nosotros, de nuestro programa, es un hombre muy enfático en que todo comience a tiempo. Pues bien, bienvenidos. Aquí estamos en un programa más de sondeo emocional. Le habíamos explicado hace cuestión de 2 semanas que íbamos a hacer un programa encaminado hacia lo que es la verdadera importancia de la nutrición dentro de lo que es el contexto del desarrollo humano y tocando espacios principales relacionados con el autismo y relacionados con el déficit de atención e hiperactividad, que son dos de los trastornos más comunes que nosotros tenemos y que vemos en cada consulta, que vemos donde quiera que vayamos y que todavía no tenemos realmente un conocimiento exacto de qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando con estos dos trastornos que son los más estudiados, son trastornos neuropsiquiátricos, los más estudiados del mundo. Y aunque vemos que la ciencia se ha desarrollado muchísimo en esas áreas y se ha logrado alcanzar con certeza el poder detectar quiénes están dentro del desarrollo motor, dentro del desarrollo neurológico, en la posición exacta, o quién está un poco atrasado o quién está un poco adelantado, no tomamos como referencia la importancia de la nutrición. Y el alimento, no dicho por mí, sino dicho por personas desde Aristóteles, de que el alimento es el mejor medicamento y el peor de los venenos. De acuerdo a cómo usted se alimente, usted va a desarrollar un cuerpo sano o un cuerpo enfermo. Para poder tocar ese tema, acudimos a una especialista, a la doctora Awilda Montedioca, quien va a estar con nosotros hoy. Ella ha hecho una revisión exhaustiva, sé que no le alcanzó el tiempo, pero una revisión exhaustiva de todos estos pequeños detalles que conforman el beneficio de desarrollar un cuerpo sano o la tristeza de tener un cuerpo enfermo. Vamos a darle la bienvenida, doctora. Estamos encantados de tenerla a usted hoy aquí y vamos a empezar con el famoso desarrollo de todo lo que usted nos va a presentar. Muchísimas gracias, doctor, por permitirme estar al lado suyo y poder llevar información a nuestra gente, porque realmente a la velocidad que van los estudios científicos, pues cada día, hoy leemos una cosa y dentro de poco tiempo, pues ya eso ha cambiado, ya tiene otras aristas por las cuales dar y ser utilizada profesionalmente. Yo he querido hoy con usted, cuando me pidió esto, realmente saber que el neurodesarrollo son habilidades humanas, naturales, que se van dando de forma secuencial, que deben ir apareciendo en todo individuo y que corresponde a una edad determinada. Los estudios en base a esas evaluaciones del desarrollo, del neurodesarrollo, están bien sustentadas desde 1787 con Dietrich Tiederman, en donde hizo la primera descripción del desarrollo psicológico de un niño. Luego vinieron estudios de Antoine André Thomas en 1950, pionero en la neuropediatría, donde avanzó trabajos relacionados a la evaluación de lo que es el neurodesarrollo y que fue muy bien ya descrita y llevada y plasmada y establecida por Claudine Amiel Dixon desde 1986. Entonces, realmente revisando además los estudios de nutrición en donde coincide lo que es el estado nutricional,
la valoración del estado nutricional, coincidiendo con lo que es el desarrollo, el neurodesarrollo de la infancia, del infante, han tenido un grupo de estudios, puntos en donde coincide la relación de algún elemento nutritivo con alguna condición en el neurodesarrollo del niño o de los niños evaluados. Pero hay otro grupo en discusión que ellos dicen que sí hay un punto en común en eso, pero que no es determinante con relación a trastornos fisiopatológicos y condiciones endocrinológicas presentes. O sea que ahí tenemos dos grupos, que uno sí apoya el valor del estado nutricional con trastornos que pudieran presentar en el neurodesarrollo. En fin. En la mayoría de los estudios en general de cualquier tipo de patología se encuentran esas inconformidades, esa serie de encontronazos, digamos así. Pero eso no quiere decir en ningún momento que ninguno de los dos está equivocado ni que ninguno de los dos tiene la verdad. Sí, sí, realmente es así. Y saber que la nutrición ha acompañado al hombre en todo su proceso evolutivo y nunca estará mucho más lejos que es durante el proceso de la gestación, porque desde el mismo proceso de la gestación podemos ver cómo el estado nutricional de la madre puede incidir, puede ser un factor de riesgo para el futuro bebé con relación a lo que es su neurodesarrollo. Entonces, por eso, cuando vemos esos factores de riesgo, siempre está el estado nutricional o la nutrición. Y el cambio que se ha producido, porque si nos remontamos, doctora, a lo que es la historia, ¿verdad? Desde la época de los Netherlands, cuando cae el primer rayo, y el hombre es capaz de poder cocinar sus alimentos con el calor. Allí la generación cambia, el desarrollo humano cambia totalmente, señalando precisamente la importancia de una mejor nutrición. Sí, realmente por eso va de la mano de lo que es el desarrollo, el neurodesarrollo con los procesos adaptativos, que el hombre a través del tiempo, como usted bien señala, ha tenido que ir de la mano con esos procesos y adaptarse para preservar la vida. Entonces, realmente, cuando vemos esto, y como usted dice, que el ambiente, o sea, el momento de desarrollo del ser humano, el ambiente tiene mucho, mucho que ver. Realmente se describen, por ejemplo, en América Latina, se le da mucha fuerza a la prevalencia de las enfermedades en la mujer cuando está embarazada, durante el embarazo. Y una de ellas, como son las crisis hipertensivas, o sea, la hipertensión arterial y la diabetes, que conjuntamente forman unas condiciones de riesgo de prematuridad de entre un 23 a un 45% en América Latina. Ese es el factor más terrible, ¿verdad? En América Latina. En América Latina. Se destacan esas dos entidades porque la prematuridad es el factor de riesgo y el bajo peso que condicionan a que ese proceso normal, natural, de lo que es el neurodesarrollo, se vea comprometido cuando ya el niño nace. Entonces, desde el momento de la gestación, en la mujer hay que asegurar ciertos elementos nutritivos. Son los más importantes, diría yo. Esenciales, porque es donde se están formando estructuras preciadas, como todas son importantes, pero en este caso, el sistema nervioso central, el cerebro, todo, el funcionamiento, o sea, saber que cada elemento nutritivo tiene que ver, por ejemplo, la deficiencia de zinc, ¿verdad?
puede... Que prácticamente no se evalúa. No se evalúa. Guarda relación, mucha relación, con lo que es la motricidad. O sea, con alteración de la motricidad, o sea, se ha relacionado con la deficiencia de zinc. Por ejemplo, también las anemias en América Latina, en las embarazadas, es un factor de riesgo, no solamente para los eventos que pudieran estar alrededor del parto, con riesgo para la mujer, sino para el niño. Con esa prematuridad, anemia o sea, va a tener dificultad en lo que es la formación de la mielina, y tiene que ver con las conducciones eléctricas, también tiene que ver con las propias reservas del niño, que debe estar presente esa reserva de hierro hasta el 6º mes de nacido, y si nace prematuro, si nace antes de que estas reservas puedan ser llenadas, pues ya el niño además acarrea con una deficiencia de este elemento. A veces tenemos en la consulta madres que van preocupadas por el peso. La obesidad es un tema también de prioridad de lo que es la salud pública, pero cuando tenemos las pacientes en consulta, nos detenemos a explicarle para que ellas entiendan que esa ganancia de peso necesaria es importante para todo lo que conlleva la formación de estructuras, porque necesita energía para que esos procesos metabólicos puedan darse y puedan formar estructuras completas. O sea, que no es solamente una falta de hierro, una falta de zinc, una falta de yodo o una deficiencia de alguno de ellos, o deficiencias, por ejemplo, son importantes las grasas, pero ácidos grasos poliinsaturados, claro, o sea, claro, saludables. Los hidratos de carbono que quieren tener una dieta con restricciones, pues ahí uno les señala la importancia que también tiene el aporte de un cereal integral. ¿Por qué cuando vamos esa acción de consumidor, de cuando yo voy al supermercado, elegir el producto por lo que me aporta nutricionalmente, no solamente por lo que estén fortificados o porque estén enriquecidos, sino que estén lo menos expuestos a un factor industrial, a un proceso industrial? Porque, por ejemplo, el arroz, que hay muchas contradicciones y muchas informaciones, porque como estamos sustentando cuidar la salud de la mujer embarazada con relación a lo que es la diabetes gestacional y con relación a lo que son los cuadros hipertensivos, entonces queremos quitarle algunos alimentos para minimizar ese riesgo. Entonces se hace como una dualidad en qué yo debo dar. Entonces, lo importante no es mucho, sino lo necesario, lo que este organismo puede utilizar. Y entonces, con relación a lo que son los cereales integrales, preferir el arroz integral y señalar esos beneficios, porque no es solamente energía, no es solamente que aporta glucosa, sino que también tiene elementos esenciales como son las vitaminas del complejo B, que también sepan que tienen grasas buenas en un grano entero, sin haber sido sometido a un proceso industrial. Claro. Entonces, no crear una fobia y crear restricciones en un momento donde la embarazada necesita de un grupo de alimentos para formar su dieta, y que muchas veces también se ve esa dieta comprometida con los propios problemas de rechazo de alimentos que le provocan todos esos síntomas que hace que la mujer
riña con el consumo de ciertos alimentos que son importantes. Entonces, por eso uno hace una evaluación de qué está comiendo y ver, porque no solamente tenemos que hacer un conjunto de cosas, de alimentos, para que puedan aportar esos elementos nutritivos. Y no desde el momento en que ya la mamá o la futura mamá nota que está embarazada, ¿verdad? Inclusive hay comunidades en el mundo que preparan a la futura mamá a los chequeos antes de la concepción para saber que esa madre está en un buen estado de salud para poder concebir. Y como hablábamos hace unos momentos, algo que se señala poco, pero que es importante tener siempre presente, es que el útero de la mujer no está preparado para albergar ese embrión que va a ser en un futuro un ser humano hasta la edad de los 16 años. O sea que cualquier muchacha antes de los 16 años que salga embarazada está corriendo un riesgo enorme, de más de un 50% de posibilidad de que la criatura que va a albergar en su interior ya venga con defecto y venga con problemas. Y eso no se observa, eso no se persigue. Sí, y así como usted señala, es alarmante lo que ocurre en ese organismo, no solamente del que está en el proceso de la gestación, sino de la propia madre, porque el proceso del neurodesarrollo no termina a los 5 años. Es un proceso que se extiende mucho más allá de los 20 años. Entonces, una mujer de 16 años embarazada corre el riesgo de prematuridad y también la condición de tener un trastorno en su neurodesarrollo concomitantemente con una de los diagnósticos de déficit de atención por hiperactividad, sí, claro, y del autismo en cualquiera de su espectro, porque realmente por eso el entorno hay que cuidarlo. Y no es solamente cuidarlo. Cuando usted habla del entorno, ¿a qué usted se refiere específicamente? Sí. Se habla de ambiente del entorno, por ejemplo, con relación a lo que es la alimentación. Uno de los proyectos que he estado llevando a cabo en los últimos 7 años, más o menos, y es que la persona cambie su entorno con los alimentos que tenga disponible, ya sea en su trabajo, ya sea en la casa. Ese es por un lado. El entorno es la educación que debe recibir en la escuela, que deben ser temas que deben ser abordados en la escuela, de educar tanto a los niños, pero también a los padres, para cuidar a sus hijos en cada proceso de desarrollo, esos puntos críticos. Cuando usted ve un comportamiento que no es el usual o es un comportamiento que debe responder el niño de acuerdo a lo que los padres van educando, cuando se sale de ahí, pues uno debe cuidar ese ambiente. Cuidar el ambiente es saber, tener esta comunicación con los hijos, de qué está pasando en su alrededor y en su mente. Y dar el ejemplo. Y dar el ejemplo. Y dar el ejemplo. Porque usted no hace nada con querer que un niño se alimente de cierta manera, así que él lo ve a usted que usted hace todo lo contrario, ¿verdad? Y hablando de eso, o sea, mientras más hablamos de la necesidad de poder corregir situaciones en sentido general, no solamente la alimentación, nos damos cuenta de que los padres son el factor más importante, que no es hacer una campaña en un colegio y hablarle a un niño. Tú no haces nada con hablarle a un niño, ¿verdad? No. Porque el muchacho es muchacho, sí. Y en definitiva va a ser, pero ¿y los padres? Sí.
Sí. ¿Dónde están los padres que son los que tienen que de alguna manera regir, ¿verdad?, la educación, sobre todo la educación alimenticia? Sí, y así como usted dice cuando inició en el segmento, que tenemos que preparar a la familia a ver esos roles que uno debe ir desarrollando conforme van pasando los años. O sea, el rol de un adolescente es ser adolescente y hacer actividades que vayan relacionadas a eso. Por ejemplo, con el Código de Trabajo se ha desarrollado y se tiene establecido que un niño no puede trabajar. Entonces, así se debe cuidar todo ese entorno de desarrollo de ese ambiente con ese individuo, con ese niño, con esa niña. Desde el punto de vista de hacer legislaciones, pero más que legislaciones, es educar a los padres a ser padres. Porque siempre he entendido que todo padre quiere dar lo mejor a sus hijos. Y siempre que tiene la oportunidad de recibir información, es abierto. Y creo que ahí viene una de las recomendaciones que daremos más adelante, y es la integración de lo que es salud, educación, familia, para poder cuidar a ese individuo en todos esos ambientes. Una alimentación integral, doctora, que pudiéramos de alguna manera hacerle llegar a las personas que están viendo el programa. ¿Cuál sería su recomendación? Sí, la recomendación con una alimentación integral, lo primero es que la alimentación debe tener 3 características: variada, de calidad, equilibrada, y es muy importante manejar que sea tanto de origen animal como de origen vegetal. O sea, hay muchas corrientes con suficiente sustento científico, pero son programas, son terapéuticos, son recomendaciones terapéuticas en condiciones particulares y por un tiempo definido. Ahora bien, tener una alimentación variada, completa, de calidad, va muy de la mano en que usted tiene como consumidor distinguir un alimento real del que no es real, vamos a decirlo así. Un alimento real es un alimento que está lo menos sometido a proceso industrial. Usted puede comer, vamos a poner un ejemplo, los granos, las semillas, los frutos secos que están muy de moda. Si comemos la semilla de almendra o la de nueces en su forma natural, estamos aprovechando todos los elementos nutritivos que aportan ellas. Si ya es sometida a un proceso de que se convierte líquida o se le agregan... Ya es un proceso. Es un proceso, o se le agrega sustancias que no tiene, ya es un proceso industrial. Que yo, si voy a elegir, si voy a tomar la almendra o la almendra líquida, yo tengo que ver nutricionalmente qué me aporta una, o sea, qué necesidad yo tengo para hacer una elección de o la semilla o la forma líquida. Para poner un ejemplo. Porque en ese proceso o se añaden o se quitan nutrientes. Exactamente, ¿verdad? Exactamente. Y es posible que una de las dos sea para algún grupo de personas más factible el consumirla, le puede gustar mejor y demás, pero ¿qué es lo que está pasando en todo ese proceso? Porque se sabe que no es lo mismo comer una semilla extraída de una fruta a tener que coger esa semilla y calentarla para comerla. Ya con el calentamiento se pierden propiedades. Ahí va otro elemento que de mucha discusión.
si el alimento crudo o el alimento Ahí está. cocido. Vamos a ir a unos comerciales y cuando regresemos vamos a tocar ese tema que es sumamente importante. El alimento crudo es mejor que el cocinado, el alimento cocinado es mejor que el crudo. Vamos a ir a unos comerciales y regresamos con la doctora Awilda Monte de Oca. Nos encontramos hoy hablando con la doctora Awilda Monte de Oca sobre la importancia de la alimentación, la calidad de la alimentación. Y vamos en este sector a señalar algunos alimentos que por una razón o por otra ya se saben que pueden ser dañinos para un grupo enorme de niños sobre todo, pero como decía ya anteriormente, donde todos nosotros estamos en riesgo de poder padecer una situación con una mala alimentación. Sí, quiero recrear un poco para decir que durante el proceso del neurodesarrollo, que es el tema que estamos así tocando hoy, va muy de la mano con lo que son los procesos adaptativos, los procesos de maduración que inician en el intestino. Fíjese que como a los niños se les recomienda los 2 primeros años lactancia exclusiva. Ahora, establecido como recomendación de salud, obligatorio hasta los 6 meses de nacido, de 0 a 6 meses lactancia exclusiva. ¿Por qué? Quiero situarme desde ese punto, o sea, para hablar un poco, darle fuerza a lo que queremos decir. En una madre saludable. Sí, sí. En la lactancia en una madre, aunque cuando una madre no puede lactar, por eso están los bancos de leche materna, Sí. para que puedan ser suplidas a esas madres que por alguna condición no pueden hacerlo. Entonces, ¿por qué se llama la atención con esto y por qué es una medida con autoridad y peso sobre lo que es la salud pública, lactancia exclusiva los primeros 6 meses? Porque va en juego lo que es la maduración del tracto gastrointestinal, las bacterias, los microorganismos que están presentes en el tracto gastrointestinal, que juegan un papel importante de recibir esos elementos nutritivos, procesarlos y, aparte de ayudar a procesar, es mantener esa integridad de lo que es las células intestinales. O sea, mantener esas uniones fuertes que hay en los enterocitos para impedir que una cantidad muy grande de nutrientes que no hayan sido bien digeridos puedan pasar la barrera hematoencefálica y provocar condiciones que riñan con lo que es este proceso del neurodesarrollo. Entonces, esa permeabilidad va a facilitar mantener esa impermeabilidad del tracto gastrointestinal, va a estar muy de la mano con lo que usted ingiere. Entonces, ahí se van uniendo esa condición. Cuando usted dice con lo que usted ingiere, Los usted alimentos. se está refiriendo a los padres, o sea, a la madre, ¿verdad? Sí, a la madre. Porque si la madre tiene una mala alimentación, el producto de esa mala alimentación se le transmite a la criatura. Sí. No está consumiendo un valor nutritivo real. Real. Okay. Igual cuando ya el niño nace con la lactancia, igualmente en cada etapa de lo que es el desarrollo, en esta etapa infantil, en esos primeros años, primeros 2 años, primeros 5 años,
que son puntos críticos donde se va evaluando que se esté dando de forma adecuada ese proceso de crecimiento y desarrollo y madurez, guarda relación con esto que quiero decir, que usted me acaba de preguntar, qué alimentos pueden no ser bien aprovechados y enfermarnos. Entonces, aparte de que el alimento debe ser el ideal para que sea bien aprovechado, para ser bien aprovechado y para mantener esas vellosidades intestinales de una forma, de un tamaño, que no sean acortadas, para que puedan crear las defensas del organismo y puedan cuidar de que no pase ningún elemento que no haya sido bien digerido. Y eso inicia en ese momento y se van creando las mejores condiciones cuando usted en el mismo momento de que el niño nace lo comienza a alimentar con la leche materna. Luego de los 6 meses viene con la introducción de ciertos alimentos que se van señalando de maneras precisas cuáles deben ir introduciéndose a los 6 meses. ¿Cuáles y por qué? Exacto. Luego a los 7 meses, luego al año, en lo que ya viene lo que es la alimentación complementaria para seguir asegurando ese proceso, pero manteniendo esa integridad de lo que es el tracto gastrointestinal, que es lo que nos va a asegurar, nos va a proteger no solamente en la organización de las defensas orgánicas, sino que los elementos nutritivos sean bien aprovechados y bien conducidos de la manera adecuada al torrente sanguíneo y sean bien utilizados. Yo quiero hacer un momentico un señalamiento allí, y es a las madres que nos están viendo en el programa. Se dice que, y ya eso está aprobado por la FDA, que aquellas madres que utilicen la lactancia durante los 6 primeros meses de vida del niño o de la niña, está garantizando la posibilidad de que ese niño o esa niña no sufra de cáncer pancreático. Bendito. O sea, cuando usted, pudiendo lactar, no lo hace en los 6 primeros meses de vida, usted puede estar condenando a su hijo, esto es un poco trágico, pero es así, puede estar condenando a su hijo a que sufra de un problema hepático grave. ¿Verdad? Así es. Entonces quiero hacer la dualidad de cómo la leche materna, que es natural, que no está sometido a ningún proceso más que el biológico y de la necesidad que el niño va teniendo cada día, va dando respuesta a suplir esas necesidades y a llevar el compromiso del neurodesarrollo de forma armónica. Igual sucede si usted introduce un alimento que no tiene las cualidades y la calidad para que sea bien utilizado por ese niño, va a acarrear enfermedades, que no solamente son enfermedades infectocontagiosas, que en los países de tercer mundo o de bajos ingresos, como se le llama hoy día, no solamente va a estar dentro de ese riesgo, sino que también va a tener elementos que van a entrar a un organismo donde no está preparado para utilizar ese elemento nutritivo en particular. Imagínense si conjuntamente con esos elementos nutritivos que se ha logrado con una fórmula X de preparados industriales. Ya es un proceso industrial. Se le agregan no solamente los azúcares que tienen que ver con el riesgo de obesidad, sino de azúcares y colorantes, preservativos, conservantes, una serie de elementos que riñen con el buen desarrollo humano, que riñen con la salud humana. Hay que decirlo. Cada vez más hay más evidencias y también cada vez más hay legislaciones para proteger al consumidor. Legislaciones que van desde
tomar medidas, que la lactancia sea exclusiva hasta los 6 meses, tomar medidas de que cuando usted vaya al supermercado, la etiqueta nutricional pueda indicar los ingredientes que contienen ese producto alimenticio y en qué proporción está ahí presente, porque también conjuntamente con lo que son los colorantes, los aditivos, los conservantes, los azúcares, grasas de mala calidad, también podemos ver que pudieran desencadenar procesos de alergias, vamos a decirlo de alergias, que muchas veces no son manifiestos en la piel, sino que a veces se manifiestan con problemas en el tracto en el tracto respiratorio, con una gripecita, con una tosecita, y uno lo ve que cambió el clima, ve que la causa de eso no ha sido probablemente el juguito que le dio, la fundita que le dio, sino a otras cosas ajenas a lo que es el alimento. Entonces, el alimento es un arma valiosa para preservar la vida, pero también si no tenemos una decisión de un alimento de calidad sometido a un proceso industrial, a colorantes, pues va en detrimento. Y una cosa que la industria utiliza, que son los colores llamativos, para que los niños puedan ser más atractivos y estimular los sentidos. Hay maneras de que podemos utilizar los vegetales que tienen color y ir logrando esa adaptación, esa modulación de la dieta, introduciéndolos y dándole color a los alimentos y dándole sabor a los alimentos. ¿Sabes lo que pasa? Que eso cuesta más trabajo y cuesta más tiempo, y esta sociedad de hoy no miren esas cosas porque no hay una educación dirigida a ponerle atención a todo esto. Sí, y como le digo, todos estos elementos de colorantes, que ahora mismo hay legislaciones con relación al colorante rojo. Y al amarillo. El amarillo, el azul. Que hace muchísimos años, doctora, que ya se sabe que son dañinos. Sí, sí. Realmente, preferir alimentos que sean los cereales integrales. Integral, ¿qué quiere decir? Que no haya sido sometido a un proceso industrial, que esté el grano entero, porque el grano entero le va a proporcionar todos los elementos nutritivos que necesita y que el organismo esté en la capacidad de ser usado. Por ejemplo, voy a poner el huevo, que es uno de los alimentos muy satanizados, y hubo un tiempo que se prohibió, especialmente a las personas con factores cardiovasculares, especialmente, y luego, basado en evidencia científica, volvió a resurgir, porque, por ejemplo, el huevo es una de las mejores proteínas que tenemos disponibles, accesibles, pero también tiene grasa, tiene colesterol, pero un colesterol bueno. Es un colesterol que el mismo huevo tiene elementos que hace que cuando usted se coma un huevo, esa grasa que tiene el huevo sea metabolizada de forma adecuada, que es la lecitina. Cuando ya se descubrió que el huevo tenía lecitina y que la lecitina facilita el proceso metabólico en la utilización de esta grasa, pues pasó a otro momento y ya se recomienda diariamente en lo que es una dieta de calidad. Los vegetales verdes, los vegetales naranja, los vegetales rojos, todos aportan polifenoles, o sea, elementos que se sabe que puede ayudar a la buena salud. A veces quieren reñir con elementos que son no solamente con valor nutricional, y a veces se quiere destacar por encima esa pequeña parte de un alimento
que probablemente en algunas personas pudiera acarrear una situación de salud. Por ejemplo, otro alimento que tiene mucha discusión son los lácteos, pero se recomienda con seguridad. Si nutricionalmente hablando, una mujer embarazada necesita un aporte significativo de lo que es la vitamina D, lo que es el calcio, la vitamina A, en fin, la leche es un buen aporte y sus derivados, y ahí nos vamos con lo que es el queso, el yogur. En un estado de embarazo, pues uno da esa amplitud de que pueda tener esa disponibilidad para asegurar esas necesidades, esos requerimientos en la mujer embarazada. Ya luego en otra etapa, pues uno va priorizando, dependiendo de la etapa de curso de vida en el que se encuentre la persona, entonces ya uno les recomienda comer queso o el yogur por los beneficios que contiene la fermentación, o sea, con esos lactobacilos que están presentes, que son beneficiosos para la salud. Con relación a los colorantes y a lo que es el los déficit de atención. Los sabores sintéticos, el glutamato monosódico, ¿entiende? Todas esas sustancias. Nosotros nos reíamos, y nos reímos todavía, de los norteamericanos que van al supermercado y usted ve leyendo todas las etiquetas de los productos. No lo hacen porque son bobos. No. Lo hacen porque están buscando a ver si ese producto ellos lo pueden ingerir o no. Exactamente. Porque o tienen o no tienen, porque los minerales, las vitaminas y las proteínas, los carbohidratos necesarios. Porque hay algo que se ha hecho al revés. Yo oí a un compañero mío un día decirnos a todos, en vez de publicar lo que contiene un alimento, debieran publicar lo que no contiene. Lo que no contiene. Sí. Y se ahorrarían tinta, se ahorrarían la etiqueta y se ahorrarían. Porque usted, no todo el mundo tiene la dicha de poder ir a un nutricionista y de poderse informar, ¿verdad? Entonces, yo necesito vitamina C. Este medicamento, ¿esto lo tiene o no lo tiene? Y rápidamente usted podía escoger el que le hace falta a usted. Es cierto, es cierto. Por eso es que en los etiquetados ahora están regulando que con el etiquetado frontal de advertencia nutricional, que son logos grandes, donde usted puede... Y colores. Y colores. Hay otro que va A, B, C y D. El europeo utiliza mucho eso. Aquí se está trabajando en la legislación del etiquetado frontal con advertencia nutricional, si tiene exceso de calorías, de azúcares, de grasas, si hay presencia de colorantes, para saber si los niños pues tienen esa mayor predisposición. Los niños... No es que todos los niños van a reaccionar de la misma manera frente a un alimento, pero se sabe que hay alimentos, que hay colorantes, que hay azúcares, ¿verdad?, que son más propensos a causar entretenimiento, hiperactividad y todas estas manifestaciones que se ven en los niños autistas. Dependencia de los medicamentos, de los alimentos. De ciertos alimentos que usted le da una tacita, una medida y ellos quieren la bolsa completa. Claro. Son adictivos, aparte de eso. Y otra cosa, por ejemplo, interesante con relación a ese, diría, mal aprovechamiento de ciertos elementos nutritivos que ya hoy se manejan con bastante base científica, y es por qué utilizar mantequilla y por qué no usar la margarina. Muy importante, muy importante. Entonces, por ejemplo, la margarina sometida a un proceso industrial de hidrogenación, entonces, ¿qué hace? Que se forman isómeros. Por ejemplo, la molécula de la grasa de la mantequilla, por ejemplo, la sometemos a calor, un ejemplo, a calor. Entonces el calor en la cocción cambia, o sea, se forma un isómero. En vez de tener esta molécula, se pone así, cambia. Entonces, si usted o sea, este es sin calentar y este calentado. Entonces, cuando este se calienta, que ha sido sometido a calor, cuando usted lo ingiere, el organismo no lo identifica y puede entonces acarrear
reacciones adversas. Claro. O almacenarse o no utilizarse, o en el futuro alguna enfermedad de las que hay ahora de la... Debemos ir a unos comerciales y regresamos de inmediato. Sí. Bien, queridos amigos, estamos ya al final del programa Sondeo Emocional en el día de hoy. Es una lástima, se nos ha ido el tiempo volando y nos queda escasamente 3 o 4 minutos. Doctora, ¿cómo pudiéramos de alguna manera hacerle llegar a todo el que ha visto el programa hoy un resumen de las recomendaciones que usted tiene interés en que podamos fijar para poder hacer lo mejor posible en cuanto a lo que es la alimentación? Que siempre hay una oportunidad en hacerlo mejor. En el momento en que usted haya despertado a llevar una alimentación saludable, saber que debemos hacer de 4 a 5 comidas al día, muy importante, que debe haber en ese plato tanto alimentos de origen animal como de origen vegetal, que es muy importante tener frutas frescas, hortalizas frescas, conjugando los diferentes colores, el verde, el anaranjado, el rojo, o sea, deben estar presentes, que tenemos que buscar la mejor idea, las madres, de cómo hacerlo para que sea apetitoso para nuestros niños, hablando de nuestros niños. Y cuando yo le decía el entorno, tener un entorno seguro con los alimentos disponibles, o sea, que tenemos que hacer una lista de compras, de ir al supermercado y hacer la mejor selección, de saber que los alimentos, mientras menos procesos industriales tengan, son más saludables. Eso es importante. El descanso es muy importante con relación a lo que es el tema del neurodesarrollo. La hidratación es importante también, hidratarnos, sabemos que el cerebro también está compuesto por agua, que cuidar el tracto gastrointestinal con una alimentación de calidad nos asegura un desarrollo adecuado, óptimo, en cualquier etapa en la que se encuentre de crecimiento de su niño, que en verdad estamos bombardeados por muchas informaciones valiosas, pero que debemos centrarnos en lo que tenemos disponible y cómo nuestro organismo aprovecha esos alimentos. Que la lactancia materna exclusiva a los primeros 6 meses de vida es un plus para la salud del individuo. Que el cuidado de esos primeros 1000 días, desde que ya usted sabe que está embarazada, o desde el día 0, por eso ahora se están tratando de evaluar a la mujer en edad fértil para ir acondicionando, que una evaluación nutricional no tiene que ser porque estoy en obesidad o porque tengo anemia, sino que poder armonizar con todo lo que hace, con esa dieta diaria, con esa dieta habitual, saber qué colocar, dónde colocarlo, cómo combinarlos. Eso es importante. Asegurar esa merienda de los niños, ese desayuno, esa primera comida es valiosa. ¿Se debe desayunar o no se debe desayunar? Sí se debe desayunar. Sí se debe desayunar. ¿Cuáles son los problemas que nos traería enviar a un niño sin desayunar al colegio? Es un niño que, por ejemplo, la atención va a estar disminuida. No va a tener la energía para poder aprender, para poder jugar. Y cuando no damos esa calidad, esa cantidad de energía en la mañana para que esos procesos se vayan dando, también el no ingerir alimentos energéticos pudieran acarrear
pudieran reñir con lo que es el buen desarrollo, el buen desempeño, la sociabilidad. Porque decimos que los niños con hiperactividad, la socialización se altera, pero también un niño que no se alimente bien, también la sociabilización se altera. Se nos ha terminado, doctora, el tiempo. Desafortunadamente te damos las gracias de todo corazón de tu presencia aquí. Queremos que las personas que han oído este programa por lo menos no manden a sus niños sin alimentación al colegio y que chequeen todo lo que los muchachos están comiendo, lo que usted está consumiendo. Recuerde los colorantes, los azúcares, los sabores sintéticos, el glutamato monosódico. Lea las etiquetas en los supermercados, mire lo que contiene, lo que usted va a comprar. Recuérdese que hay, en estos momentos en los Estados Unidos se está tratando de legislar el eliminar todos esos colores dañinos, especialmente el rojo y el amarillo, ¿verdad? Así que de alguna manera ponga atención a este programa, mire lo que usted va a comprar y vamos a esperar que prontamente la doctora Awilda Montedioca venga de nuevo a darnos otro consejo sobre una buena alimentación para vivir una vida sana. Hasta entonces.